Hola, bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar de Dune Aventuras en el Imperium, que es un juego de rol. Esta es la versión en inglés, la versión en castellano creo que salió probablemente cuando veáis esto, probablemente la semana pasada, a manos de un solo rol. No sé cómo está esa edición. Yo os puedo decir que esta edición está bien, está al nivel que normalmente nos tiene acostumbrados Modifius, que es la casa madre. Y esto es un juego de rol que evidentemente viene un poquito a rebufo de la película de Denis Villeneuve, por lo menos aquí viene con el logo del Legendary, está dedicado a Frank Herbert. Y aquí lo que tenemos es un sistema que a la gente que ya conozcáis, el 2D20, por el tema de Conan, Star Trek Adventures, lo que sería John Carter y tal, ya sabéis que los 2D20 en realidad son unos sistemas que son están un poco personalizados. Tienen unas cuantas cositas que suelen ser más o menos fijas, como el tema del tener la inercia o momentum, dependiendo de si lo tenéis en inglés o en castellano, y la amenaza por parte de los jugadores y el máster, que yo diría que es la parte más fija del sistema. Y luego lo que tenemos son una serie de rasgos, que normalmente se suelen sumar dos tipos de rasgos distintos, y se intenta más o menos comparar con los resultados. Normalmente se tiran dos dados de 20, pero dependiendo de los gastos de momentum que tengamos, si tenemos algún objeto que nos pueda dar a lo mejor algún otro dadito, incluso algún talento, podemos conseguir tirar más dados de 20. Entonces los dados de 20 que salen con éxitos, los éxitos es lo que sacamos por debajo del valor objetivo que normalmente tendríamos, son los éxitos que tenemos. Si sacamos más éxitos de lo que es necesario, vamos acumulando inercia. Este sistema, a pesar de que no lo dije en el John Carter tiene este sistema de inercia, lo que pasa es que es un sistema de inercia individual. En este caso volvemos al sistema de inercia colectiva, eso de que más o menos lo que es el grupo, que creo que en ese sentido queda bastante bien, sobre todo cuando la ficción que intenta apoyar que tengas un grupo que va en pos de un objetivo. Entonces queda bastante bien el hecho de que se vayan acumulando fuerzas por parte de los jugadores. Otra cosa es que tengamos el tema de la amenaza, que a veces es un poco intrusiva en caso de que seas un máster de estos que te gusta tener un poco de control de la historia y que te parece que estás haciendo, que te están arreglando cosas que ya haces por tu cuenta. Pero bueno, aquí más o menos te sirve para añadir algunas cositas. De hecho, digamos que de los 2 de 20 que conozco, quizás sea el más narrativo. El más narrativo porque a nivel de generación de personaje está hecho para que lleves gente de la misma casa, pero no llega a extremos de lo que teníamos en el juego de rol de Juego de Tronos. Bueno, el juego más que Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego, de Green Ronin, en el cual llevábamos una casa y estaba todo arreglado y a veces parecía como que era una especie de minijuego. Aquí no llegan a tanto, de hecho te dicen que probablemente sacarán una expansión al respecto, pero aquí es casi todo más descriptivo. Además de las habilidades que nosotros tendríamos cosas como batalla, comunicación y ese tipo de cosas, tenemos todo lo que sería una serie de valores, que son los valores del propio personaje. El deber, la fe, por ejemplo, que sería el equivalente de los atributos que tendríamos en otros juegos. Entonces, lo que sería las devociones o las emociones del personaje más las habilidades que tenga, una vez añadidos unas con las otras, es el valor que tendríamos para la hora de tirar. Esto hace que quizás no sea plato personalmente de mi gusto, principalmente porque añade una especie de metarroleo un poco raro. Cosas como, por ejemplo, que podemos tirar, por ejemplo, de ver más batalla, en caso de que, por ejemplo, estemos intentando proteger algo que nosotros necesitamos. En caso de que estemos yendo contra alguien que nos ha ofendido profundamente, podemos tirar, por ejemplo, a lo mejor fe más comunicación para intentar dejarlo en su lugar, por ejemplo. Entonces, una de las cosas que han intentado hacer con ese sistema estoy hablando mucho del sistema y no estoy hablando de la ambientación, pero bueno, es que la ambientación me parece que la conoce casi todo el mundo, luego hablaré de ella. Aquí lo que tenemos es que la mayor parte de los conflictos se resuelven con el mismo sistema. Tantos conflictos, todo tipo de conflictos en general,
se intenta más o menos resolver con el mismo sistema de resoluciones. Evidentemente hay algunos sistemas de resoluciones con algunas capas más, como por ejemplo los duelos, los combates de vehículos y ese tipo de cosas, pero más o menos se intenta que casi todo utilice más o menos el mismo sistema, que no se sientan demasiado diferentes, por ejemplo, un debate que una batalla a tiros. Esto evidentemente hace que todo sea bastante más abstracto. De hecho, cuando creamos el personaje podemos tener toda una serie de posesiones y las posesiones pueden ser desde armas hasta vehículos, hasta materiales de chantaje. Y mecánicamente funcionan de maneras muy parecidas, principalmente porque tienen toda una serie de rasgos. De hecho, este juego utiliza rasgos dentro de lo que serían escenas, los personajes y tal, como si fuera que podríamos decir que recuerdan bastante a Fate en ese sentido. No llega tanto, porque en Fate el tema de tener los aspectos es bastante más potente, pero aquí se utilizan de una manera integral. Además, cuando recibimos una derrota, recibimos condiciones. Aquí sobre todo se juega con el tema de meter condiciones al contrario, que nos pueden empeorar las cosas. En caso de que queramos, por ejemplo, en caso de que tengamos una batalla y queramos provocar un daño más permanente, tenemos que gastar ímpetu, por ejemplo. En cuanto a lo que es la ambientación de Dune, es la ambientación del Imperium, es la ambientación de las novelas. Todas las novelas. O sea, cuando digo todas las novelas es que le pasa esto un poco como a Alien, que Alien, por ejemplo, utiliza lo que es el trasfondo de muchas de las películas. Creo que la única que no utiliza es... y creo que y creo que a lo mejor me equivoco. Creo que, por ejemplo, Alien solamente no utiliza Resurrection. Y evidentemente Alien vs Predator, porque está fuera del canon. Porque utiliza las de Prometheus, las de Covenant, utilizan algunas cosas que incluso podríamos identificar de los cómics, de Dark Horse, cosas que vienen de los videojuegos. Aquí tenemos una cosa más o menos parecida, que tenemos las novelas del hijo de Frank Herbert. Entonces, dependiendo de la época en la que queramos jugar, ya prácticamente entran todas las novelas. Algunos diréis, bueno, esto no pasa nada, porque al fin y al cabo con Señor de los Anillos hemos tenido las de hemos tenido todas las obras de Christopher Tolkien y tal. Exacto. Bueno, que ya sabéis, en el caso de los juegos de rol normalmente sueles tirar a todo el material que puedas para poder intentar jugar. Por eso, por ejemplo, en el Señor de los Anillos de Ice se utilizaba el tema de que, bueno, tenían que inventarse la mitad de los Istari, por ejemplo. Pero bueno, aquí lo que tenemos es un juego que además está bastante guay. O sea, a nivel gráfico mola. Algunas veces me da la sensación de que el arte se les ha quedado un poco a medias, porque muchas veces no tenemos muchas veces no tenemos demasiadas ilustraciones. Hay ilustraciones que además se ven repetidas. Hay, por ejemplo, algunas que se ven en los arquetipos y luego las ves en otra parte del libro, por ejemplo. Es una maquetación súper sobria. Aquí no tenemos... Esto no es Vampiro Quinta, precisamente. Y las hojas de personaje, porque además luego al final tenemos arquetipos, como podéis ver, son bastante sobrias. De hecho, casi todos lo que son las motivaciones, algunas tienen incluso frases para que sepas un poco cómo enfocar las distintas motivaciones que estás teniendo, que te pueden bonificar o penalizar en el caso de que hagas algún tipo de acción que, por ejemplo, sea muy contradictoria. Tenemos una aventura hacia el final del libro. Y la verdad es que es chulo. Tiene algunas cositas del universo de Dune que no conocía. Supongo que además será seguramente por el universo expandido, porque además yo me quedé en la primera novela. Y la verdad es que está guay. Lo que pasa es que yo he jugado otros juegos que quizás a nivel de jugar Space Opera y de llevarlo a través del universo, se siente un poco, comparativamente se siente bastante contenido, por ejemplo, con Fading Suns, con Coriolis y tal. Entonces, yo esto lo recomendaría sobre todo si sois muy fans, si queréis todo lo que es la parte del principio, que te explican toda la historia del universo conocido, algunos de los planetas. Lo que pasa es que algunos planetas casi se sienten también como muy escuetos. Yo, por ejemplo, quisiera ver más de X, pero supongo que es una cosa que
Hay novelas que te las tienes que comprar para poder saber según qué tipo de cosas. Pero bueno, está bastante bien, sobre todo porque tiene cosas como los Benteliaxu, la cofradía más o menos bien explicada. O sea que a nivel de fan, y yo lo soy, es un libro que está guay. A nivel jugable, no sé cuánto recorrido podríais llegar a tener con esto. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.